Aquí. Ya. La materia a la que pasamos ahora, la materia a la que vamos a estar cambiándonos, es el género dramático. ¿Qué es el género dramático? ¿Saben lo que es el género dramático? ¿Se imaginan? Cuando hay una historia con drama, problemas. Sí, en parte sí, en parte sí. Miren, dentro de la literatura, nosotros teníamos hartos géneros que los hemos estado hablando muy bien Ángel, que los hemos estado hablando poco a poco durante las clases. Ahora nos toca hablar de este género específico que es el género dramático, que, como dice su compañero aquí, tiene que ver con actuar, tiene que ver con el teatro. Sí. Así que sus compañeros de aquí van a representar una obra de teatro para que ustedes puedan verlo a través de la cámara. Sí, de hecho, ahí viene llegando el tipo con los trajes, el vestido y el traje de Romeo. Y el Felipe Miro. No, chicos. Troleado. No. Pero. Con distancia social se hace que se tienen que dar el beso de 1 metro de distancia. Con lengua, sin lengua. Con 1 metro de distancia. Ya, volvamos al tema. El género dramático sí tiene que ver con actuar, tiene que ver con el drama, como dijo su compañera, porque suena el nombre. Tiene que ver también con Romeo y Julieta. Y de ahí viene Romeo y Julieta. ¿Cuáles son las características generales del... ¿Ah? Las características generales del género dramático es que, a diferencia de los otros que hemos visto, a diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, aquí no hay un narrador. En el género narrativo siempre va a haber un narrador, siempre va a haber alguien contándonos la historia, que nos va a decir, oye, pasa esto, sucede esto otro. En el género lírico se están expresando sentimientos, pero aquí todo lo que se expresa, todo lo que se cuenta y todo lo que sucede va a través de los diálogos. En la mayoría de las películas que ustedes han visto, porque el género dramático se puede relacionar mucho a las películas, tienen que ser muy pocas las películas que tienen un narrador, porque generalmente como la película se pone fome cuando empieza el narrador a hablar mucho. ¿Ah? Sí, los pitufos tienen narrador, pero eso es porque lo tienen, así los monitos del año de la cocoa tienen el narrador. Generalmente cuando las películas tienen un narrador son como media fome, porque como que ¿para qué me estáis contando las cosas geniales que podrías estarme mostrando en la película? ¿Cierto? En vez de que me cuenten que Juanito Pérez luchó con un ejército completo y los derrotó usando solo una vienesa, mejor ver esa escena en la película. O sea, ¿ya? Pero con 2 vienesas. Amarrada ahí en las cadenas. Sería interesante. Ahora, las obras de este género, el género dramático, quiere ser representado en el teatro. Si alguien escribe una obra dramática, si alguien escribe una obra dramática, lo hace para que sea representada en el teatro. Esa es como tu finalidad principal. ¿Sí? Pensé que quería el... Ah, el de mentira. Uno, o el dramaturgo, lo que busca con esto es ver su obra en el teatro, es como lo que está anhelando. Si no quisiera verlo, escribiría un libro, escribiría un cuento, escribiría otra cosa. Pero cuando alguien escribe una obra dramática es para eso, para ver la representación con actores, en un escenario, con escenografía, las luces, las canciones, el público aplaudiendo, eso es lo que se busca en este género. ¿Ya? Los orígenes, o cómo comienza esto poco a poco, es en la antigua Grecia, como comienzan
muchas cosas de la historia, ¿ya? Hay muchas cosas relacionadas con el conocimiento, relacionadas con lo que es la escritura, muchas cosas relacionadas con el saber que vienen de la antigua Grecia. ¿Por qué vienen de la antigua Grecia? ¿Saben ustedes por qué tantas cosas así como del saber vienen de ahí? La filosofía viene de ahí, las grandes matemáticas, la geometría. ¿Se les ocurre por qué todo viene de Grecia? De su mitología estaban muchos dioses distintos, ¿ya? Pero ¿por qué todo viene de Grecia? Porque los griegos eran los flojos más grandes del universo. Eran, pero flojísimos. Entonces, como ellos no hacían nada, porque tenían un montón de esclavos que limpiaban las cosas, que construían los edificios, que construían los templos, que se encargaban de bañarlos incluso, no se bañaban ellos, los bañaban los esclavos, o sea, flojísimos. Tenían mucho tiempo libre estos tipos. ¿En qué usaban este tiempo libre? En pensar. Pensaban en matemáticas, pensaban en ciencias, pensaban en literatura, y como pensaban tanto, que tenían tanto tiempo libre y en ese tiempo no había tele, había que crear distintas cosas. Claro, no estaba el TikTok para que el Byron estuviera tratando de ser famoso ahí. Por lo tanto, chicos, los griegos se les ocurrían muchas cosas que hasta el día de hoy se siguen usando. Estas manifestaciones surgen porque nuestros amigos los griegos, como dijo Felipe, tenían un montón de dioses, muchos, para todo. Uno de estos dioses era Dionisio. Se va a retirar un rato para... ya no me consuelo. ¿Qué está diciendo? Ah, Dionisio, ¿conocen al dios Dionisio? ¿Les suena dentro de los que han escuchado? ¿No? No, ese no sale en el God of War. Bien. Sí, pero Dionisio no sale ahí, creo. Ahora, Dionisio era un dios no tan conocido para nosotros. Generalmente conocemos a Zeus, ¿cierto? A Hermes. Para los griegos era muy importante. Era el dios de la fertilidad de la tierra, la uva, y algo que le gustaba mucho a nuestros amigos los griegos, era el dios del vino. Eran buenísimos, Pablo. Entonces, dios de la fertilidad y del vino, dice Ángel. Sí, pero la fertilidad de la tierra. La diosa de la fertilidad era Afrodita. Ahora, nuestro amigo Dionisio se le agradecía porque las cosechas salían buenas, ¿ya? Y se les agradecía también porque el vino estaba saliendo bueno. Entonces, una vez al año, nuestros amigos, los griegos, hacían unas fiestas. Y en estas fiestas tomaban, bailaban, cantaban y más adelante empezaron a actuar, ¿ya? Actúan para representar a nuestro amigo el dios Dionisio, también representar ciertas cosas de historias de los dioses, y actúan estando un poquito así como levantadito de copa, entonces empiezan a inventar ciertas cosas en estas fiestas. El teatro griego, por lo tanto, empieza a surgir aquí. Es una tradición que viene de entre los años 600 y los 200 antes de Cristo. ¿Ya? Eso fue hace poquito. ¿Ah? Eso fue hace poquito, fue la semana pasada. Sí. ¿Ya? Entre el 600 y el 200 antes de Cristo, bastantes años atrás. ¿Dónde? En Atenas, porque todo surgía en Atenas, porque ahí es donde se concentraba la mayor cantidad de gente, porque era su ciudad-estado, era como el Santiago para ellos. ¿Ah? Claro, era como la capital para ellos. Ahí estaba el poder político, el poder militar, durante ese periodo, ¿ya? Fue el epicentro del antiguo teatro griego. Epicentro quiere decir que ahí surge. La tragedia, también las obras del teatro sátiro, son las primeras que empiezan a surgir poquito a poco en el teatro. Y se empiezan a hacer cada vez más comunes. Y empiezan a entrar en la cultura occidental.
Este de acá era nuestro amigo Dionisio. Ese era una representación del dios que representaba la fertilidad de la tierra, las uvas y el vino. Si se dan cuenta, aquí en la cabeza tiene como una corona de hojas de parra con algunas uvas. Y abajo tiene hartas frutas, ¿ya? Porque según los griegos de él depende de tener buenas cosechas. Por lo tanto, nuestros amigos les hacían culto, tenían templos a Dionisio donde estaban los cultivos, le rendían, ¿cómo se llama? Le rendían pleitesía, y además, una vez al año, como ya les dije, hacían estos festivales que se llamaban dionisíacas. Los festivales duraban varios días, y los griegos estaban durante todos estos días bailando, tomando, quedaban, pero... Mis fiestas patrias en Chile. ¿Ah? Muy similar a las fiestas. Claro, eran como las fiestas patrias. Imaginen una ramada gigante, pero de los griegos. Ahí todos tomados, llenos de vino. No faltaba el que estaba ahí en la esquina, todo diciendo, no doy más. Y dentro de estas cosas, como no podían cantar karaoke, actuaban. Ya empezaban a actuar y empezaban a representar distintas historias. Estas historias poco a poco se fueron haciendo cada vez más complejas. O sea, pasó de Juanito Pérez que se subía a contar la historia de la suegra, así como al escenario, a alguien que ya escribía durante todo el año ciertas historias para que fueran representadas durante las dionisíacas. Historias mucho mejores. Esto dio paso a los primeros actores, a 3 personas que fueron extremadamente griego. ¿Cómo era el teatro griego en un principio? Imagínense un curado arriba de la mesa tratando de contar una historia. Eso, así empezó el teatro. Ya en esta fiesta se subía un curadito o alguien que estaba un poquito empinado a contar ciertas historias. Poco a poco alguien dijo, oye, hay que darle un orden a esto, no podemos estar haciendo esta ridiculez. Por lo tanto, debemos empezar a ponerle orden al teatro, orden a estas historias, escribirlas, aprenderlas y representarlas de una mejor manera. Así fue como que Tespis, que le dicen el primer actor, ¿ya? Tespis fue el que empezó todo esto de actuar, y también empieza a usar una máscara como un elemento que caracteriza a los personajes, que los caracteriza, que los escenifica, y que empieza a hacer que nuestros amigos los personajes cobren vida, que tengan sentido. ¿Por qué usaban estas máscaras? ¿Alguien recuerda? Porque yo me acuerdo que en las primeras clases hablamos de las máscaras griegas. ¿Alguien recuerda para qué usaban esas máscaras? ¿Qué son esas que están ahí? ¿O se les ocurre? Miren, las máscaras tenían 2 usos importantes. El primer uso importante es que, como nuestros amigos los griegos no tenían micrófono, no tenían parlante y tampoco tenían televisiones gigantes para que las personas de atrás vieran el escenario, los que quedaban más atrasitos no alcanzaban a ver bien el actor, no alcanzaban a escucharlo bien y tampoco veían su expresión del rostro. Por lo tanto, este tipo dijo, oye, necesitamos algo que proyecte este... Y empezó a usar esta máscara. Cualquiera que estuviera atrás y lo viera con esta máscara, que era más grande que una cabeza humana, podía darse cuenta si la máscara estaba feliz o triste. Si el personaje estaba contento, si estaba enojado, ya podían verlo mucho más fácil. Y además, las máscaras en la boca tenían como un cono y funcionaban de esta forma. ¿Qué pasaba? La máscara ayudaba a que el actor proyectara la voz mucho más lejos en el escenario. Era como un pequeño amplificador que tenían en la boca. Entonces, al ponerse la máscara, la voz del actor llegaba un poco más atrás a las personas que estaban en el escenario. Luego de que al amigo Tespis se le ocurre esta genial idea, entra Esquilo, ¿ya? Y Esquilo, que es nuestro segundo actor, empieza a generar un diálogo entre personajes. Dice, oye, ¿sabéis que es súper fome lo que está haciendo el tipo de Tespis, que se sube solo a hablar en el escenario? ¿Eh? Era como un monólogo, pero es que habían varios personajes, porque Tespis se cambiaba las máscaras. Entonces, si habían 2 personajes en la obra, tenía una máscara de hombre, otra máscara de mujer,
y actuaba como si hubiera un hombre y una mujer arriba del escenario. Esquilo dijo, oye, que fome que un solo tipo esté haciendo tantos personajes, metamos otro actor. Y Esquilo mete otro actor. Ya se demoró como 30 años en pensar esa gran idea. En serio, del año 500 al año 471, ahí recién se mete el otro actor. O sea, pasaron 30 años antes de que a alguien se le ocurriera meter otra persona al escenario. Cuando este tipo mete a la otra persona, empiezan a hacer recién diálogos. Y de ahí empieza a tomar como huevito lo que es el teatro. Empieza un actor a hablar y el otro le responde, lo que nosotros conocemos como diálogos. Y después a Sófocles, como no podía hacer menos, dijo, oye, ¿qué hago yo para ser bacán también? Entonces Sófocles, este se demoró menos, se demoró como 3 años en que se le ocurriera meter otro actor. Y empieza a hacer situaciones dramáticas más complejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que habían 3 personas en el escenario, como podían usar varias máscaras, podían representar muchos personajes. Y así se notaba más cuando un hombre estaba representando a una mujer, porque la máscara tenía un poco más de sentido, también lo ayudaba en eso. ¿Por qué los hombres representaban a las mujeres? Porque las mujeres no podían actuar en la iglesia. ¿Alguien sabe por qué no las mujeres en Grecia? Creo que eran analfabetas. En parte sí. Las mujeres eran analfabetas en Grecia muchas veces. Ya, yo sé que a lo mejor no saben toda la materia de Grecia, pero siempre les deben sonar ciertos nombres como los semidioses que hay, además de los grandes pensadores, los filósofos, matemáticos, pero no suena ninguna mujer ahí, ¿cierto? Como que eso. Para los griegos era como otro nivel de machismo. Ni siquiera era como que la mujer tiene que estar en la casa, sino que la mujer era derechamente inferior para ellos. Los griegos pensaban que la mujer ni siquiera tenía derecho a ser ciudadana. Y para ellos estaba casi al mismo nivel que los esclavos. Ya la tenían como un ciudadano de segunda clase, pero no, ni siquiera eran ciudadanos, pues no le daban el derecho a ser ciudadanos. Entonces las mujeres no podían votar, no podían tener opinión, no podían actuar, no podían ni siquiera ir al teatro, no podían pensar, no podían hacer matemáticas, ni aprender en los colegios. Para poder engendrar, ¿no? Sí, solo podían engendrar y estar en la casa. Era terrible esta visión que tenían los griegos de la mujer. Por eso no hay como grandes mujeres en Grecia, porque no se les permitía, ni siquiera en el teatro. A pesar de tener diosas. Sí, tenían diosas, pero de todas formas tampoco las diosas eran poderosas. Siempre era la esposa de... Dani, sí. Adelante. Ya siempre estaban relegadas a un segundo papel. Ahora, la máscara, que es lo que yo les estaba hablando, generalmente se utilizaban máscaras de naturaleza inmóvil. ¿Qué quiere decir inmóvil? No tenían nada que se pudiera mover, ni el pelo, ni la boca, ni los ojos, todo era como quieto. Era una máscara tallada en piedra o madera. Tenían una mueca fija de tragedia, o de risa, o de enojo, ya siempre tenían esa mueca fija larga. Entonces, para que los actores las pudieran representar, se las iban cambiando en el escenario. Se ponían una, después cuando el personaje estaba triste se ponían otra, y así las iban cambiando. Los actores en escena podían representar varios personajes, variar los rostros de los personajes para cambiar el estado de ánimo, incluso podían demostrar un rasgo, un rol con esa actividad, ¿ya? Se fueron utilizando poco a poco máscaras cada vez más naturales. Al principio las máscaras eran como súper feas, así como hechas a la rápida, y después parecían... ¿Ah? Sí, habían de yeso, habían de madera. ¿Pero eso se la tomaban con la mano? La tomaban con la mano. No se la ponían así como una máscara, porque eran pesadas, entonces la tomaban con la mano, la ponían al frente de la cara. O habían algunas que parecían cascos, que se ponían con la de arriba. Ahora,
Estas máscaras ayudaban mucho a que los actores pudieran representar sus sentimientos hacia muchas más personas del escenario. Como pueden ver acá, tal vez el rostro de él, cuando uno está más atrás, o si yo me saco los lentes, no distingo muy bien cuál es su expresión, a pesar de que la está forzando bastante. La expresión en el teatro trata de ser bien forzada para que las personas puedan distinguirla. Pero, si miramos las máscaras, podemos ver claramente su expresión, ya sea por esa boca tan grande que tiene, súper marcada y negra, o por los ojos y las cejas que también están muy marcadas. ¿Cuál es la expresión que creen ustedes que está tratando de comunicar estas máscaras? Enojo. ¿Enojo? ¿O sufrimiento? Sufrimiento también puede ser, me han dicho angustia. Pero de todas formas, al verla, ya sabemos, rabia puede ser, nos transmite rápidamente este sentimiento. Para eso se usaban nuestras amigas las máscaras. Ahora, no en todas las obras se usaban el mismo tipo de máscara. Las máscaras iban cambiando dependiendo del tipo de obra que estuvieran representando nuestros amigos los griegos. Nuestros amigos los griegos eran unas personas que les encantaba el arte, que les encantaba ponerle mucho detalle a las cosas y además adoraban ponerle muchas reglas a todo. ¿Cuáles eran las reglas que ellos le ponían a la máscara? Bueno, las máscaras de comedia eran las más toscas de todas, las que se hacían con menos cariño a lo mejor. Iban a ser siempre ridículas en la comedia. ¿Por qué? Porque trataban de representar mucho o exagerar mucho los rasgos de los personajes. Si una máscara de comedia se iba a reír, la sonrisa la tenía hasta por acá, ya era como demasiado grande. Si la máscara de la comedia tenía una cara enojada, también tenía las cejas gigantes, a lo mejor unas orejas también muy grandes. Exageraban todo. ¿Por qué? Porque la comedia en sí era exagerada. Entonces ellos trataban de que las máscaras acentuaran mucho los rasgos de los personajes. También se vinculaban con la burla hacia la representación de hombres de alto poder. ¿Qué pasaba aquí? ¿Alguna vez han visto caricaturas? Estas caricaturas que hacen, no sé, si hacen una caricatura de Piñera o de algún personaje de poder, como que le hacen los brazos cortos, pero muy cortos, así como que los tiene aquí, la nariz se la hacen muy grande, ¿cierto? Las orejas, si a lo mejor tiene una oreja un poco deforme, en la caricatura lo exageran más, ¿sí? Ya, sí. Entonces, esto mismo lo aplicaban a las máscaras. Si había alguien con un detalle, ese detalle lo acentuaban mucho. ¿Para qué? Para que la gente se riera y reconociera a este personaje. ¿Era aceptable ese lugar? A pesar de que igual se reían de gente importante, igual era como aceptado dentro de la... Sí, la comedia era para eso. Ahora, luego viene lo que es la sátira. La sátira usaba máscaras un poquito más fantásticas. No trataban de emular tanto el rostro humano, sino que trataban de zoomorfizar el rostro humano. ¿Sabes lo que significa zoomorfizar? ¿O tener fisionomía zoomorfa? De animales. Muy bien, Juan. Zoomorfo es de animal. Ahora, estas máscaras mezclaban los rostros humanos con algunas características animales. ¿Por qué lo hacían? La sátira también trataba de ser una burla, pero una burla un poco más ácida de la sociedad. Trataba de ser un género más divertido, pero trataba de que la gente se diera cuenta rápido de cómo iba a ser el personaje. ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo, generalmente de los zorros? Cuando lo vemos en un cuento, una fábula, ¿cómo son los zorros en su personalidad? Mentiroso. Mentirosos, astutos también se puede decir. Entonces, cuando nosotros vemos a un personaje que tiene en su máscara características de zorro, sabían de inmediato el público, este tipo va a ser astuto o va a ser mentiroso o va a tratar de robarle algo a otro personaje. Lo mismo cuando tenían características de rata, a lo mejor va a ser cobarde porque su personaje parece una rata. Si tiene características de león, este tipo va a ser valiente, va a ser aguerrido, ¿cierto? Va a estar antes que todos luchando. ¿Por qué? Porque tiene características de león. Para eso servían estas características de animales en las máscaras, para que las personas del escenario, o sea, las personas del público,
pudieran darse cuenta de inmediato cómo iba a ser el personaje sin que él siquiera tuviera que presentarse. Luego tenemos la tragedia. La tragedia, bien representaba muchos personajes, representaba personajes viejos, jóvenes, mujeres, hombres, lo que fuera, de una manera súper severa, súper trágica. Las máscaras de la tragedia eran las que trataban de ser las más bien construidas, que se hacían con más cariño, las que tenían más detalle y que intentaban no deformar el rostro humano. La mueca siempre iba a ser exagerada, ¿ya? Porque recuerden que la idea es que la gente de atrás del escenario pudiera ver la mueca. Pero trataban de no deformar el cuerpo humano. Si vemos la máscara de acá arriba y la de acá, por ejemplo, nos damos cuenta que en esta el rostro está súper deformado, tiene una nariz muy grande, ¿cierto? Una sonrisa extrema y los ojos también son muy grandes. Tiene cacho. Sí, tiene cachos de fauno. Pobrecito, correado. Ahora, el que está acá, si nos damos cuenta, tiene mucho detalle en su barba, en el bigote. De hecho, tiene hasta las cejas talladas ahí con mucho cuidado. Los ojos y la boca, si bien tiene esa expresión súper severa, no está exagerada hasta deformar el rostro. Esa es una máscara de tragedia, como hecha con harto cariño y harto cuidado, que representaba el personaje. Ahora, las obras dramáticas se caracterizan por dos cosas. Primero, representar un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias. ¿A qué me refiero con esto? Siempre en una obra dramática o en una película van a haber dos fuerzas que se están enfrentando. Un protagonista que quiere lograr algo y un antagonista que quiere evitar que el protagonista lo logre. Cualquier película va a ser así. Ahora, el conflicto debe ser solucionado por los participantes y eso es lo que da acción a la acción dramática. Si vieran una película donde nuestro protagonista tiene que lograr algo y no tiene nada en contra, la película sería como súper fome. Si no le pasa nada malo al protagonista, sería como, ¿para qué la vamos a ver? ¿No? Tiene que haber perfil. ¿Ah? Tiene que haber algo. Claro, tiene que haber un malo, tiene que haber guerra, o por lo menos tienen que pasarle cosas a nuestro personaje para que nosotros estemos ahí al lado de él, así como, ya, pero lógralo, por favor, sigue adelante, mantén la fuerza, no sé. Siempre tiene que haber esta acción dramática, este conflicto entre los personajes. Y un conflicto del personaje a lo mejor pueda o no pueda ganar. Ahí hay que tener ojo. Ahora vamos a ver algo que se relaciona mucho a la pregunta esencial. ¿Ya? Yo después de esto les voy a dar unos 15 minutos para que hagan la pregunta esencial, chicos. Y si le alcanzan a ver. Y la idea es que la puedan hacer hoy. Con lo que vamos a hablar ahora, ustedes deberían quedar listos para hacer la pregunta esencial, que no es tan complicada. Vamos a hablar de una diferencia que existe entre la obra dramática y la obra teatral. Si bien apuntan a lo mismo, son dos cosas súper distintas. Cuando se hablan las diferencias, terminan siendo súper lógicas, ¿ya? Pero es importante dejar en claro que no son lo mismo. No nos podemos referir como obra dramática si estamos hablando de una representación en el teatro, porque se pasa a llamar a obra teatral. Tienen dos nombres diferentes. Por un lado, la obra dramática es todo lo que está escrito, ¿ya? Es el texto. El libro, por lo tanto, pertenece al ámbito de lo literario. La obra dramática, chicos, es lo que está escrito, es lo que ustedes pueden tener en la mano, es lo que le entregan a los actores para estudiar, es el guión que les van a estar pasando. En él vamos a poder encontrar la historia, vamos a encontrar los personajes, el mundo creado por el autor del texto, por el dramaturgo. Esto lo crea un tipo que se llama dramaturgo, no el director teatral, que ese viene más adelante. Por lo tanto, chicos, cuando ustedes ven esto, cuando ven un guión, cuando ven una obra de teatro que se la pueden entregar en sus manos, esa es una obra dramática, no una obra de teatro. La obra dramática es el texto, lo que está escrito. Por lo tanto, siempre va a ser solo literatura,
¿ya? Es una creación del lenguaje concebida por el dramaturgo, quien está inventando este mundo, lo está desarrollando poco a poco a partir del conflicto que ya les dije. Una o más acciones en este espacio y tiempo determinado van a ir avanzando y se van a transformar en la obra, ¿ya? Pero en lo que está escrito. La obra dramática es el mundo creado por el autor, que puede ser representado escénicamente. O sea, yo puedo decir, esta obra dramática la puedo representar en un escenario, pero la obra dramática siempre va a ser el texto. El objetivo de su creación es que sea representada. Para la creación de una obra dramática, el dramaturgo hace uso de muchas cosas, ¿ya? El dramaturgo no solo piensa en los actores y en el público. El dramaturgo, o sea, la persona que está escribiendo esta obra, debe pensar en el acto, el cuadro, la escena, la acotación, el aparte, el mutis, que son cosas técnicas que van adentro. De esto lo vamos a ver en unas clases más adelante. Todo esto se escribe, todo esto va en papel y se le puede entregar a los actores para que lo estudien y puedan representar sus papeles. Ojo, por lo tanto, obra dramática, texto. Y entonces, obra teatral quiere decir que es la puesta en escena del texto dramático. Y por lo tanto, esto va a pertenecer al ámbito del teatro. Una obra dramática, por lo tanto, se convierte en una obra teatral cuando se lleva al escenario, cuando ya es representada, cuando tiene actores y tiene público. En ella se presenta la visión del director teatral, no la del dramaturgo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez han ido a ver una obra de teatro? ¿No? No, en el colegio, pero yo no. En el colegio. Ya, por ahí sí, por ahí. En una obra de teatro hay alguien que se llama director teatral, que es el que se encarga de dirigir toda la obra, de que funcione. ¿Ah? Bueno, en el colegio era la profe. Ahora, ¿cuál es la adaptación que puede hacer este director? A lo mejor el dramaturgo, o sea, el tipo que escribió la obra, que la puso en papel, dijo que Juan llega en un Ferrari rojo a buscar a la protagonista. Nuestro amigo el director dijo, oye, sabéis que tenemos súper poco presupuesto, imposible que nos consigamos un Ferrari, así que vamos a hacer que Juan venga en una bicicleta a buscar a la protagonista. Esa es una adaptación que se puede hacer en el teatro. Hay muchas cosas que se pueden cambiar, se pueden adaptar para que una obra funcione de una u otra manera. Tiende a suceder cuando, el ejemplo más actual que podemos dar es cuando adaptan una película de los cómics, ¿ya? Cuando le cambian cosas al cómic para que quede mejor en la película. Cuando adaptan un manga a un anime también hacen lo mismo, cambian ciertas cosas del manga para que quede mejor en el anime. Es una adaptación que tiene que hacer el director de ese parámetro, que debe modificar ciertas cosas que no funcionan bien en la pantalla o que no funcionan bien en el teatro, a diferencia de lo que puede verse en el papel, ¿ya? Otra cosa importante para decir es que esto va a ser la concreción, o sea, va a ser la representación de la obra. ¿Mediante qué? Mediante una puesta en escena, que es audible, que tiene actores y que es visible, para que los espectadores participen, se interesen y se conmuevan. En la representación teatral, como ya les dije, no están solo los actores. En la representación teatral están las personas de maquillaje, de vestuario, de iluminación, de escenografía, los que ponen la música, los que se encargan de hacer la ambientación, los que se encargan de ver la dicción de los actores. Ya hay muchas personas atrás de una obra de teatro. No es solo los actores y el director, ¿ya? Ahí conviven un montón de personas. Ahora, habiendo dicho esto, chicos, y antes de pasar a la materia de mañana, les voy a dejar la pregunta esencial. Se las voy a leer ahora y les voy a dejar 15 minutos para que la trabajen. ¿Qué dice la pregunta esencial?
Ya. La pregunta esencial es la siguiente. Aquí hay una serie de afirmaciones, una serie de términos, que son 10. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que clasificarlos, que lo puede hacer en este cuadro o lo puede hacer de una forma ordenada, que usted quiera en su cuaderno o en el celular o en el computador, usted verá. Y debe ver cuáles pertenecen a obra dramática y cuáles de estos pertenecen a obra teatral. ¿Ya? Por lo tanto, debe simplemente ordenarlos. Son 5 y 5. Nada más fácil que eso. ¿Ya? Les voy a dejar estos 15, 16 minutitos que les van quedando para que trabajen, para que traten de terminar la pregunta esencial. Yo se las voy a subir ahora al Classroom, me demoro un minuto. Es como un cuadro comparativo. Con esa misma descripción que están ahí, moverlas donde corresponda. Sí, chiquillos, aprovechen ahora estos 15 minutos de hacerlas. Aprovechen que está el profesor también acá en la sala para hacer preguntas. Sí, ahora que tienen la materia ahí que se las acabo de mencionar, y si tienen alguna duda me pueden preguntar.